Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. Historia de España. España, comienzos del siglo XX. En aquellos tiempos reinaba Alfonso XIII y mandaba bastante. La mayoría de la actividad económica la encontramos en la industria del norte, propiedad de la alta burguesía, pero sobre todo en el campo, propiedad de nobles, terratenientes y la iglesia, del que vivía la mayoría de la población. Los obreros de las industrias trabajaban y vivían en condiciones pésimas, con jornadas de trabajo interminables, sueldos miserables y una esperanza de vida muy corta, lo cual era perfecto para los patronos, que incrementaban sus beneficios año tras año mientras sus trabajadores yacían en la miseria. En el campo, la situación no era mucho mejor. El campo español, la principal fuente de riqueza del país. Pese a que existían algunos pequeños propietarios en el norte, la mayoría de los jornaleros trabajaban para los grandes latifundistas, los propietarios que poseían casi toda la tierra y que obtenían grandes beneficios sin moverse del sillón de su palacio. Estos señoritos usaban la tierra por debajo de su capacidad de explotación e imponían unas condiciones de trabajo duro de sol a sol por sueldos de hambre, manteniendo muchas de sus tierras sin trabajar. Unas tierras que podrían dar trabajo a toda una masa de campesinos en paro, pero que mantenían paradas. Alfonso XIII gobernaba a través de dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se iban turnando en el gobierno mediante la manipulación y fraude electoral, conocido como el pucherazo. Los obreros de las fábricas comenzaron a hacer grandes huelgas para la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Se conquistó por primera vez gracias a la huelga de la CNT en la Canadiense de Barcelona, en una época en la que creció el interés de los obreros en afiliarse a un sindicato para luchar por sus condiciones de vida. Pero los patronos se enfadaron mucho con los sindicatos, así que pagaban a unos pistoleros para que les quitaran de encima a los sindicalistas molestos. Los sindicatos también se enfadaron un poco y comenzaron a vengarse de los patronos que pagaban a los pistoleros. Por entonces surgieron las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco. La guerra colonial en Marruecos estaba costando mucho dinero y sangre. Barcelona era escenario de luchas callejeras entre obreros y pistoleros. Y en la lejana Rusia, los comunistas habían echado a los patronos, nobles y curas. Así pues, la oligarquía española y los militares estaban muy nerviosos y comenzaron a tener miedo. De modo que comenzaron a conspirar y apareció un militar dispuesto a salvar a España. Miguel Primo de Rivera. Primo de Rivera disolvió el Parlamento, ilegalizó los partidos y los sindicatos y se puso de dictador. Y al rey le pareció muy bien. El dictador sacó a España de la guerra de Marruecos, acabó con las reclamaciones nacionalistas por la fuerza y acabó con el problema obrero persiguiendo a los obreros y metiendo a los sindicalistas, anarquistas y comunistas en la cárcel. Excepto al PSOE, al que invita a colaborar en su gobierno en cuestiones laborales. Pese a sus esfuerzos, Primo no podía salvar la patria y los problemas le hicieron dejar el poder. Alfonso XIII se quedó de nuevo él solito ante un montón de problemas que sacudían el país y el enfado de la gente en general. Así que convocó otra vez elecciones esperando volver al sistema de antes de Primo de Rivera. Pero en las grandes ciudades, donde era muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. El rey intentó recabar apoyos para no aceptar el resultado, pero hasta los ricos y los militares pasaban de él, de modo que Alfonsito cogió las maletas y se pasó la frontera. Nacía la Segunda República. Abrió miles de escuelas para instruir a la población, quitándole así el monopolio a la Iglesia. Hizo una reforma del anticuado ejército en el que había demasiados mandos para tan pocos soldados y redujo el número de oficiales. Se dio el voto a la mujer y se comenzaron los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco. Los sindicatos seguían presionando y la República aprobó una serie de mejoras sociales y laborales para los trabajadores. En el campo, la reforma agraria intentó expropiar algunas tierras de los terratenientes
y la Iglesia para dárselo a los campesinos. Y aunque no llegó a desarrollarse del todo, también supuso mejoras en la vida de los campesinos sin tierra. Los oligarcas vieron amenazados sus privilegios y su modo de vida de vivir del cuento, y conspiraron de nuevo. Sus banqueros financiaron a los militares para que dieran otro golpe de Estado. Pero los trabajadores salieron a defender la República, que estaba mejorando sus vidas, y el golpe de Estado fracasó. Comenzaba la guerra civil entre el pueblo en armas y los militares fascistas, que defendían los privilegios apoyados por Mussolini y Hitler, mientras que Inglaterra evitó que ninguna de las democracias ayudara a la República. Solo la Unión Soviética vendió armas a la República, pero pese a los esfuerzos heroicos, 3 años de guerra acabaron con la derrota de la República y la victoria de los fascistas de Franco. Los vencedores acabaron con todos sus enemigos, encarcelaron o mataron a todo aquel sospechoso de apoyar la República y cientos de miles salieron de España para salvar la vida. Los oligarcas estaban muy contentos y tenían muchas razones para estarlo, pues sus iguales en Europa también apoyaron a los regímenes fascistas, pero la jugada a ellos les salió mal. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Los fascistas fueron derrotados y las clases altas tuvieron que elegir entre revolución comunista o capitalismo de buen rollo, y fueron obligadas a firmar un nuevo pacto social por el cual los trabajadores renunciaban a la revolución a cambio de unas buenas condiciones de vida. Así que el esquema era este: los capitalistas seguían ganando su dinerito, pero dando a sus obreros unas buenas condiciones. El Estado cogía impuestos de los patronos y también de las empresas públicas, y los impuestos indirectos, y aseguraba la sanidad, la educación y la jubilación a toda la población. A esto se le llamó keynesianismo, pacto socialdemócrata, bla 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 bla, y estuvo vigente muchos años. Pero de vuelta a España. ¿Qué pasaba en España? Pues que como los vencedores habían sido las clases altas, no hubo ni buenas condiciones para los obreros, ni educación para todos, y los rentistas siguieron viviendo del aire mientras la población seguía miserable. El Estado franquista, como parodia de los de Europa, apenas cobraba impuestos a los patronos, ingresaba de sus empresas públicas y de los impuestos indirectos. Y a cambio, un gran gasto militar y policial, ningún servicio social más allá de la caridad y una educación controlada por la Iglesia, como Dios manda. En el campo, la lucha contra el hambre se intentó solucionar abandonando el campo y los campesinos marcharon a las ciudades a engrosar la masa obrera que trabajaba en las fábricas. Como todos los científicos y gente lista había huido de España, no había industrias con valor e innovación, así que muchas de estas gentes se pasaron a ganar la vida reconstruyendo el país, y más allá, en el florecimiento de la construcción. Los rentistas y propietarios comenzaron a vender sus tierras para construir y así asegurarse de que les seguían dando beneficios sin dar palo al agua. Comenzó a construirse sin medida en lo que se llamó el desarrollismo y a fomentar el turismo como fuente de riqueza. Por entonces los americanos instalaban sus bases en España y comenzó de nuevo una lucha obrera clandestina. Comenzaron de nuevo las huelgas pese a la persecución, la cárcel, la tortura y la muerte. La represión obrera y nacional en el País Vasco produjo el nacimiento de un grupo armado conocido como la ETA. Franco ya estaba viejo y se incrementó la lucha clandestina por las libertades y los derechos sociales. La oligarquía estaba muy nerviosa por los acontecimientos, pero los americanos también, y ya tenía un plan para después de la muerte de Franco. Un partido conservador y otro progresista, que se fueran turnando sin poner en peligro el capitalismo. El partido elegido para ser el partido A fue el PSOE, desaparecido desde la Guerra Civil, y para eso eligieron a este tipo, Felipe González.
que se deshizo de los viejecitos del PSOE y se puso él al frente del partido con el apoyo de los socialdemócratas alemanes. Franco nombra como su sucesor a Juan Carlos de Borbón y poco después la espicha de viejo. Un tío llamado Adolfo Suárez es presidente del gobierno franquista. Los americanos y la socialdemocracia alemana, y a través de fundaciones, dan un montón de dinero y apoyo al PSOE para que compita con los comunistas que han estado 40 años luchando contra la dictadura. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. El Partido Comunista traga con lo que le echen a cambio de ser legalizados. Y los fascistas ahora se convierten en demócratas de toda la vida. Se convocan elecciones ante la atenta mirada de los militares y poco después se aprueba la Constitución que regirá la democracia. Luego sale elegido Suárez como presidente del gobierno. Es entonces cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores y comienza el Estado de las Autonomías y las libertades democráticas y derechos civiles. Ahora que hay libertad, algunos quieren sacar a los republicanos muertos de las cunetas, pero la oligarquía eso no lo permite. La crisis económica mundial genera un paro tremendo y por entonces los americanos ofrecen a España la entrada en la OTAN, la alianza contra la Unión Soviética. Pero Adolfo les dice que naranjas de la China, lo cual provoca cabreo en los americanos, en el rey y en los militares, y las presiones se vuelven tan grandes que entre unas cosas y otras, Suárez dimite y se pira. Justo después es el intento de golpe de estado de Tejero, que acojona mucho, pero que realmente solo era una maniobra donde está implicado casi todo el mundo para formar un gobierno de salvación nacional, con el rey a la cabeza, pero que es frustrado por el propio Tejero, que creía que el golpe era para volver a los buenos tiempos de Franco. Por entonces parece que no va a haber revolución y cunde la desilusión y apatía en los partidos de izquierda que empiezan a perder gente. Excepto en el PSOE, que pese a que tiene algunas bajas de socialistas honestos, comienza a crecer por otro lado. Fíjense en estos tipos. Los jetas. Trepas con poca o ninguna ideología que se hacen del PSOE porque se huelen que está llamado a tocar poder y así hacer buenos negocios. Y sí, gana el PSOE por mayoría absoluta ante el alborozo general. Felipe se encuentra al Estado franquista y piensa en que hay que cambiarlo por uno keynesiano al europeo si quiere mantener el apoyo de las masas. Pero el problema que se encuentra es que los rentistas, los patronos y ricos en general, no están por la labor de dar ni un duro por el estado del bienestar, que para eso ganaron la guerra. Pero, ¿para qué están los amigos? Los americanos y alemanes siguen ayudando a Felipe y le dan acceso a los mercados financieros, para que le den dinerico al Estado español. Felipe ahora tiene que cumplir su parte del trato. A cambio de todo ese dinero y apoyo recibido, hay que mantener a España en la OTAN. Así que por fin España tenía su estado del bienestar sui generis, donde los ricos dan poco, pero como los mercados nos prestan un porrón de dinero, ya tenemos sanidad, educación y jubilaciones dignas. Eso sí, la pasta hay que ir devolviéndola con lo que crece la deuda. El PSOE en sus inicios aprueba algunas mejoras sociales y laborales, pero poco después quiere que España entre en la Comunidad Económica Europea. Y le dejarán, pero otra vez, a cambio de algo. Europa dará durante años dinero como fondos estructurales para desmantelar la industria española poco a poco, lo cual provoca un gran aumento del paro. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. El PSOE entonces comienza políticas recortando derechos laborales con el argumento de reducir el paro. Europa también quiere que nos carguemos el campo igual que hemos hecho con la industria y a cambio nos da dinerico. Luego el Congreso aprueba el Tratado de Maastricht por casi todos los partidos de la Cámara. Nosotros no. La libre circulación de capitales se consagra como ley suprema y todo el capital de los ricos puede ir y venir y sobre todo moverse sin control por los paraísos fiscales. Europa nos manda a sus ciudadanos a veranear y dejarnos dinero al turismo y ahora nos vende sus productos los que fabrican sus industrias. El paro crece hasta máximos históricos producto de estas políticas y muchos trabajadores se buscan la vida ellos solos. Es la explosión de los autónomos.
trabajadores por cuenta propia que comienzan a no entender muy bien quiénes son ahora. Yo empresario como este. Estos hechos, más el terrorismo de Estado de los GAL y muchísimos casos de corrupción del PSOE y sus jetas, acaban dando la victoria al Partido Popular. Aznar no pierde el tiempo y comienza a privatizar las empresas públicas, dándosela a los suyos. Y sobre todo, aprueba la Ley del Suelo de 1997, por la cual comienza una espiral de especulación y venta de suelo con la que se financian los ayuntamientos y los propietarios obtienen millones de beneficio. Se construye sin medida y se destruye el paisaje, las costas. La construcción da mucho trabajo y entre el ladrillo y los servicios el paro va bajando y bajando. Para que esto funcione, hasta los pobres deben poder comprarse una casa y para eso están los bancos prestando dinero para que puedas tener tu casita en propiedad. Incluso puedes tener tu cochazo y tus vacaciones en Punta Cana mientras devuelvas el dinero al banco durante X años. Los bancos prestan a las pequeñas empresas para que puedan funcionar y prestan también a las grandes para que se expandan y sigan pidiendo créditos para expandirse más. La construcción comenzó a ser el principal motor de la economía con el que el Estado ingresaba mucho dinero. Los precios de la vivienda comenzaron a subir y a subir, pero no pasa nada, te damos más créditos, con el que la burbuja inmobiliaria comenzaba a crecer cada vez más. Los bancos alemanes y otros prestaban a los bancos españoles para que estos prestaran a los constructores. Las familias compraban un pisito hipotecándose con el banco, que a su vez se endeudaba con bancos alemanes, franceses, y durante un tiempo entraba pasta mansalva de la construcción y manteníamos los servicios públicos y el Estado, aunque los salarios no subieran ni en estos tiempos de vacas gordas. Creció la evasión de impuestos y el Estado no persiguió a las grandes fortunas. Solo persiguió al autónomo y al desgraciado que intentara defraudar una peseta. Siguiendo el Tratado de Maastricht, España cede su soberanía monetaria con la entrada al euro, al Banco Central Europeo, controlado por la banca alemana y que su única misión es controlar el déficit, o sea, tener más gastos que ingresos. Y es lo que le faltó al PP para reducir el gasto. Pero el gasto social, sanidad, pensiones y sanidad pública, porque como ellos ya tienen la sanidad privada que se pagan, la pública se la bufa. Aznar es de los pocos líderes mundiales que apoya la guerra de Irak que impulsan los americanos. Más del 80% de la población se manifiesta en contra de la participación española en la guerra de Irak, pero el gobierno del PP persiste en su apoyo. Los atentados de Atocha del 11 de marzo son entendidos por mucha gente como consecuencia de la guerra de Irak y provocan protestas contra la mala gestión del gobierno en este asunto en plena campaña electoral. Gana otra vez el PSOE y Zapatero es presidente del gobierno. A ZP le parece todo muy bien. Está entrando mucho dinero al Estado gracias a la construcción, así que sube el gasto social. Respecto a la burbuja, Zapatero opta por no tocarla, no sea que le explote en las manos. Así que respecto a la economía ya solo se permite subir el salario mínimo interprofesional y realiza políticas de derechos civiles tales como el matrimonio homosexual, políticas de igualdad de género, y nos vende a todos el proyecto de Constitución Europea como una cosa muy buena, con unos debates donde todos defendían el sí. La población, sin enterarse de que iba la cosa, vota mayoritariamente que sí. Aunque por suerte los franceses y holandeses parecía que se la habían leído y votaron que no, echando por tierra ese proyecto que ahondaba aún más en el Tratado de Maastricht. Se le bajaron más los impuestos a los ricos y no se persiguió su evasión fiscal. Incluso el gobierno evitó que la justicia investigara a algún banquero por fraude fiscal. Los nietos de los republicanos intentaron de nuevo abrir las fosas de la guerra, pero el gobierno se desentendió y los dejó sin ninguna cobertura legal. Y finalmente la burbuja explota. Empiezan a bajar los precios de los pisos. Y en Estados Unidos comienza la crisis financiera que llegará luego a Europa y España. Los banqueros tienen mucho miedo porque tienen un montón de activos tóxicos que no valen nada y comienzan a dejar de dar préstamos a familias y empresas que se ven obligadas a cerrar y por consiguiente comienzan los despidos y crece el paro de forma espectacular.
La gente que se queda sin trabajo no puede hacer frente al pago de las hipotecas y los bancos se quedan con sus casas y los desahucia. Aunque la gente sigue estando obligada a pagar la deuda, pues con la casa no se salda. Al descender la construcción, desciende el dinero de los impuestos que recibe el Estado del ladrillo. Por si fuera poco, los banqueros, que tienen mucho miedo, acuden al Estado para que les dé dinero para que se les quite el miedo y volver a prestar. Pero los bancos siguen sin prestar dinero. Entonces, ¿qué hace con ese dinero que le hemos dado? ¡Especular en bolsa! Una gran actividad que permite hacer dinero con dinero y sin moverse de casa. Entonces, la construcción se ha parado tanto que ya no genera ni trabajo ni beneficio. No tenemos ingresos por las empresas públicas porque casi todas están privatizadas. No hay ingresos porque se han suprimido los impuestos a los rentistas. Las grandes empresas siguen pagando muy poco y aún se les bajan más impuestos. Solo tenemos a los trabajadores por cuenta ajena y propia que den ingresos al Estado, así como todos los ciudadanos cuando compran algo mediante el IVA. Y los mercados que nos compran deuda a intereses muy altos, dineros que habrá que devolver un día. La deuda pública comienza a crecer y el Banco Central Europeo le dice a Zapatero que nos comprará deuda, pero como siempre, a cambio de algo, nos dejará en manos de los especuladores. El Banco Central Europeo le pide a ZP que sacrifique los derechos de los trabajadores y este baja el sueldo a los funcionarios y hace una reforma laboral que provoca una huelga general. Luego le pide más sacrificios, aumentar la edad de jubilación y reducir las pensiones futuras para así beneficiar a los fondos de pensiones privados. Solo entonces el BCE compra deuda, pero siempre a través de los bancos privados, a los que les presta el dinero al 1%, para que luego se lo preste al Estado al 7%. Negocio redondo para los bancos. Comienzan a salir a la luz numerosos casos de corrupción política que hacen que la gente se cabree mucho, aunque no sepa muy bien con quién se tiene que cabrear. ¡Los inmigrantes! ¡Los inmigrantes! ¡Los sindicalistas! ¡Los sindicalistas! ¡Los funcionarios! ¡Los funcionarios! ¡Los funcionarios de ¡Los coches oficiales! ¡Los coches oficiales! ¡Que les quiten los coches oficiales! ¡Que les quiten todos los políticos! ¡Los coches oficiales! ¡Los coches oficiales! ¡Que les quiten los coches oficiales! El descontento tiene una explosión en el movimiento 15M, que ocupa las plazas y denuncia la situación. Pero si no quieres caldo, toma 2 tazas. PSOE y PP pactan una reforma de la Constitución donde se prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto, sean pensiones o sanidad. Una reforma sugerida por el Banco Central Europeo y los mercados. Así que el dinero que iba para servicios sociales se va a la banca. El descontento hace que el PP gane las elecciones otra vez y Rajoy se encuentra con más déficit del Estado y más deuda, sobre todo privada. Así que Europa y el Banco Central vuelven a presionar a Rajoy para que acepte rescates y reducir el déficit, pero como siempre, a cambio de recortes sociales. Recortes que el PP está encantado de hacer. Para corregir el déficit, ¿qué hace el PP? ¿Aumentar los ingresos y coger el dinero de donde está? ¡No! ¡Bajar los gastos! El discurso oficial en los medios es unánime. La culpa la tenemos todos porque hemos sido todos ricos hace unos años y hemos derrochado mucho. No hay dinero. Pese a que las clases altas siguen ganando más dinero que nunca. Y sube el IVA para aumentar los ingresos. Comienzan los recortes en sanidad, una práctica que lleva haciendo el PP en Madrid desde hace muchos años. Dan beneficios a los fondos privados de pensiones de la banca y hacen recortes muy bestias en educación. Recortan dependencia y pensiones. Su reforma laboral, que se carga los convenios colectivos y abarata el despido, provoca el efecto deseado: despidos masivos y aumento del paro, con lo cual bajan los salarios porque los patronos dicen que tenemos que ser más productivos, como lo son en otros países del extranjero, para competir y exportar. Las protestas por el estado de las cosas suelen acabar con tortazos y detenidos, y la represión se eleva a cotas que recuerdan otras épocas. Decenas de miles de jóvenes emigran a otros países buscando el trabajo que parece que aquí nunca habrá, mientras el Estado lo sostiene en las rentas del trabajo y los autónomos, mientras los que más ganan siguen evadiendo su dinero a paraísos fiscales. La oligarquía está otra vez muy contenta. Al final, la historia siempre tiene a los mismos protagonistas, que van cambiando de nombre y de cara, pero que siguen siendo los mismos 2 actores. A ambos les separa una diferencia fundamental. Uno siempre lucha por sus intereses, mientras que el otro solo lo hace a veces, cuando se entera de verdad de lo que está pasando.
dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio Nunca. non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Tutte le voci, ma è simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Tutelano. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. Pero la verdad es de que hoy se han creado toda una serie de problemas artificiales como consecuencia de este enorme poder. Uno de ellos es la famosa deuda pública. La deuda pública es una entidad creada resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, si en lugar de ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un Banco Central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al Estado, a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. Entonces es una deuda artificialmente creada que ha beneficiado a la banca, al ciudadano
normal y corriente no le ha beneficiado nada, antes al contrario, un sacrificio enorme, ahora con unos recortes brutales, y no hay otra manera de definirlo. Pues se trata de lo siguiente. Como la banca española, esa banca tan buena que decía Rodríguez Zapatero, se ha demostrado una banca ladrona, estafadora, despilfarradora, que está hasta aquí de pufo, de crédito, de robo y de asalto, casi a mano armada, el Estado ha ido a solucionar el problema de la banca. Y claro, la banca sigue tragando dinero, pero hay un momento en que el Estado o el gobierno dice, bueno, ya está bien. ¿Por qué el dinero que debe la banca española a la banca alemana? ¿Y por qué le debe dinero la banca española a la banca alemana? Vámonos otra vez a recordar una época del ladrillazo. ¿Cuántas casas? ¿Cuántos pisos? Se le decía a la gente, no, endéudate, saca un préstamo para la casa y también para el coche. Nos metieron como el drogadicto mete al cliente en la droga. Y hoy le echan la bronca al pobre drogadicto. Hoy la bronca es al pueblo español, porque gastó por encima de sus posibilidades. Y estaba todos los días en la televisión, compra, endéudate. Pues bien, cuando los bancos empezaron a prestar dinero para el ladrillo, ya sabemos lo que ha pasado con el ladrillo, los bancos se les acabó el dinero. ¿A quién le pidieron los bancos españoles dinero para hacer préstamos a los españoles? A los bancos franceses y a los bancos alemanes. Y hoy resulta que el problema que tiene la banca es que le debe a la banca alemana. Y cuando hablan de rescate, no están hablando de que a España va a pedir un préstamo para ustedes, o para ustedes pequeños empresarios, a ver si despertáis un poquito. Le da dinero para que la banca española pague a la banca alemana. Es decir, Alemania da dinero a España, le cobra unos intereses que vuelven otra vez a Alemania. Y esto se llama rescate, realmente es un secuestro, pero la palabra que se utiliza es rescate. Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. El próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio.
100 monedas entre todos que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Que pueden ustedes entrar cuando lleguen a casa en internet y busquen Gesta, G-S-T-H-A, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y de los impuestos. Y estos señores inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, dan los siguientes datos escalofriantes. En España se defraudan todos los años 90.000 millones de pesetas. Perdón, de euros. De euros. Es decir, más de lo que ha querido recortar el presidente de gobierno. Pero hay más. El 72% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de España. Por él. La deuda española, el 57,3% de la deuda es de los bancos y de los grandes empresarios de España, no es del Estado. Los pequeños empresarios tienen una deuda exactamente del 3,8%. Las familias deben en su conjunto un 20,6%. Y el Estado, el gobierno, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos deben el 19,1%. Estos datos son verdad y no puede decirse que sean mentiras, pero a los españoles se les está diciendo que es la administración pública la que ha endeudado y se olvida que los grandes empresarios y los bancos son los fundamentales deudores en estos momentos. Ahora bien, ¿esto se va a pagar? No, posible. A no ser que digamos que el estómago de los españoles queda clausurado durante 50 años. A partir de ahí se come y, claro, así pagamos. Pero, claro, como se opta por esta política y se opta por recortar, las consecuencias en la economía son desastrosas. Si ustedes gastan menos, bien porque estén en paro, porque estén precarios, porque el salario le recortan, funcionarios le quitan la paga de Navidad, ante la tonta alegría de aquellos tontos del pueblo español que se frotan las manos pensando que a los funcionarios que los fastidien ya te tocará a ti. Que es de las cosas peores, más absurdas que yo he podido oír. Alegrarse con el mal del otro, en vez de decir todos para arriba, es la igualdad en la miseria, cuando la igualdad es la igualdad hacia arriba, no la igualdad en el fango. Pues bien, en esta situación, con estos recortes, la gente no compra. Los fabricantes de automóviles dicen que no, que están al 70% de su capacidad productiva. Las familias gastan menos, se nota en los bares, se matan en las tiendas. Pues si no se consume, no se fabrica. Si no se fabrica, no funciona la economía. Con lo cual, las previsiones del gobierno de que íbamos a crecer, no se crece. Es curioso. Ellos no dicen se decrece, si dicen crecimiento negativo. Son muy hábiles para hablar. La palabra crecimiento no, se está decreciendo. Y cuando el problema estaba resuelto en el 2013, se dijo no, en el 14, en el 15. Ya se dice que va a ser para el 2019. Y yo digo aquí ahora que no será nunca de seguir así. Este es el drama de este país, pero para que sepan ustedes qué clase de dirigentes políticos ha tenido este país, el siguiente ejemplo se los puede dejar claro. Corría el año de 1994 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es una organización dependiente del gobierno, le encarga a un catedrático estadounidense, James Petras, el estudio de qué va a ser, qué horizonte tiene la juventud española. Esto lo pueden ustedes leer si entran en Internet
y ponen Informe Petras. Petras es un apellido de origen griego, Informe Petras. Entran y lo leen. Este señor se dedica con su equipo a trabajar en Barcelona y en Madrid, sondean por toda España y en el año 96 van al Consejo y le presentan el trabajo. El Consejo dice, ¡ay, qué bonito! Se lo paga el trabajo y lo metió en un cajón. Yo lo pude leer porque él me lo dio, era amigo mío, y porque después lo publicó la revista Ajo Blanco y la Confederación General del Trabajo, la CGT. Pues decía Petras, entre muchas cosas, dos tremendas. Decía, estamos en un país en el cual la generación en la que estamos va a vivir peor que sus padres, por primera vez. Hasta entonces en España los hijos habían vivido un poquito más que los padres. Ahora no, estamos en el momento en que los hijos iban a vivir peor que los padres. Y la segunda nos debe hacer reflexionar. Lo que pasa es que esa juventud que ya va a vivir peor que sus padres ha sido educada entre algodones. Que mi niño no pase lo que yo pasé, no te preocupes, vida mía, tú diviértete, ve al botellón, a lo otro, tú no sufras. Y son indefensos por la situación económica e indefensos mentalmente porque no los entrenaron para la lucha y la rebeldía. Lo cual es tremendo, porque estamos ante la situación de que estos jóvenes viven en un núcleo familiar que el padre o el abuelo o la madre tienen que soportar la estancia de este ser humano, el cual, si pide un salario o pide que le den una subvención, si vive con los padres ya no la cobra. Y en una situación que ya denunció el defensor del pueblo andaluz, el señor Chamizo, hace un año. Dijo en su informe leído ante el Parlamento andaluz, hemos observado la cantidad de ancianos que son sacados de los asilos y llevados a la casa porque el abuelito o la abuelita, con su poca paga, constituye el único ingreso que tiene el núcleo familiar que se haya formado. Esto es España en el siglo XXI. Nuestra situación es muy similar a la de América Latina en los 80 y los 90. Las similitudes son impresionantes porque en nuestro caso es la Troika la que nos proporciona un programa que tenemos que aplicar y si no lo hacemos no nos da dinero para sobrevivir económicamente hablando. En el caso de América Latina era el Fondo Monetario Internacional, que también es parte de nuestra Troika actualmente, pero que allí el Fondo Monetario Internacional impuso los planes de ajuste, es decir, salvaba a las economías, entre comillas, salvar, pero a condición de que aplicaran duros planes de ajuste que incluían privatizaciones, flexibilización del mercado laboral, todo tipo de reformas fiscales regresivas, que todo ello condujo finalmente a una crisis brutal en toda América Latina, porque según iban aplicándose, los hechos demostraban que no funcionaba, pero aún así se les decía, no, la receta es buena, hay que aplicarla en mayor dosis, que es lo que hacía el Fondo Monetario Internacional y es lo que hace la Troika con nosotros actualmente. Al final, pues toda América Latina se desesclavizó de la finanza del Fondo Monetario Internacional y de hecho los economistas de organismos internacionales como es la CEPAL en América Latina pues consideran que aquello fue la década perdida, una década de aplicación de políticas que incrementaron la desigualdad, la miseria, la pobreza y no consiguieron sacar a los países de la crisis y que solo se consiguió salir de la crisis cuando se rompió con el Fondo Monetario Internacional. Se está llegando además a límites de la hipocresía que no se cultivaban antes, porque Europa tenía más poder de simulación de lo que hacía. Pero ahora la capacidad de simulación de esta vieja actriz ya se fue desgastando y uno ve las cosas con más claridad a partir de lo que cada día está ocurriendo. Pongamos el ejemplo de Grecia castigada y vuelta a castigar y obligada a endeudarse más para pagar deudas que van creciendo a medida que se van pagando y que sirven para hipotecar el destino de un país que se supone que fue la cuna de la civilización o por lo menos de la democracia, aunque yo tengo mis serias dudas de que un país donde los esclavos y las mujeres eran invisibles en la Grecia clásica puede ser la cuna de la democracia, me pareció siempre dudoso. Pero en todo caso hay que reconocer que es un país de alto prestigio, muy bien ganado, con tradiciones que nos han marcado, por lo menos a todos
los que vivimos en estos países, ¿no? Y recibimos esta cultura llamada occidental, que en realidad no es tan occidental porque la cultura griega debía mucho a los egipcios y a otras culturas orientales, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Grecia recibe los créditos que le otorga Francia y Alemania, que son los dueños de Europa en el momento actual, de acuerdo con los dictados del Fondo Monetario Internacional, que ahora manda en Europa como mandaba en América Latina y sigue mandando, pero se suponía que eran repúblicas bananeras las que obedecían las órdenes del Fondo Monetario, y ahora las repúblicas bananeras son países europeos de hondo y largo prestigio, como la vieja Grecia, ¿no? Bueno, pero ese dinero que va de Francia y Alemania a hipotecar el destino de Grecia, y que además se traduce en la imposición de órdenes que implican arrojar al tacho de la basura 2 siglos de conquistas obreras. Se acabó. A sufrir. La gente empujada al hambre, que pierde su techo, que pierde su empleo. Y todo eso para que ese dinero, ¿a dónde va? A comprar armas de Francia y de Alemania, que es el mejor retrato de la crisis actual. O sea, Grecia es la mala de la película, pero recibe créditos enormes que la hipotecan, que hipotecan su destino, y esos créditos se destinan a comprar armas a los países que otorgan los créditos, que sirven para que Grecia se arme contra una hipotética guerra contra Turquía o no sé bien contra quién. Siempre hay la posibilidad de imaginar una guerra contra alguien. No les tiembla la mano a la hora de firmar recortes, no les tiembla la mano a la hora de deshacer eso que llamábamos el estado del bienestar, y encima quieren hacer responsable al pueblo, diciéndole, es que habéis vivido siempre por encima de vuestras posibilidades. ¿Por encima de qué posibilidades? La gente vivía con las posibilidades que tenía. Uno puede vivir por encima de sus posibilidades un fin de semana, un mes. Me están diciendo que la gente ha vivido 60 y 70 años por encima de sus posibilidades. ¿Es que somos gilipollas o qué? Y nos pone muy clarito el ejemplo. Dicen, esto se entiende muy bien, es como una familia. Una familia no puede ingresar 100 y gastar 200. Pero ¿qué familia de este país puede estar años y años gastando el doble de lo que tiene? ¿En qué coño supermercado le fían? ¿Qué banco deja que no pague la hipoteca? ¿Pero de qué están hablando? ¿Por qué? ¿A santo de qué? Es verdad que hay muchos españoles endeudados, porque esa es la base del funcionamiento de este sistema, el endeudamiento. Si no, este sistema en el que vivimos, que se llama capitalista, se para y se cae. El Estado está endeudado, claro que está endeudado. Cuando hay que hacer una carretera, no llega ahí el ministro con miles de millones a repartir. Se empieza la carretera y se paga 30, 60, 90 y se van entregando certificaciones. La gente para comprar un piso, cuando llega y lo ve, no llega y dice, ¿cuánto vale? 300.000 euros, tenga, los 300.000. No, tiene que ir a un banco. Ese es el primer paso. Y en el banco es donde le dicen cuáles son sus posibilidades. Nunca por encima. Le dicen, tráeme la nómina, tráeme un aval si lo tienes, tráeme, pues esto es lo que hay. Bien, entonces entran en una cosa que se llama bastanteo. Se lo dan a un técnico y le dicen, estas son tus posibilidades. Tanto al mes durante tantos años. El ciudadano no decide sus posibilidades. El ciudadano se tiene que buscar la vida con lo que tiene. Y las posibilidades se las han dado los bancos cuando ellos han tenido que acceder a una vivienda. Porque a ellos les han convencido de que el régimen de alquiler era nefasto, que era quemar dinero. Y que lo que tenían que hacer era comprar una vivienda, hipotecarse a 30 años la mayoría de los ciudadanos para no quemar ese dinero, para tener un pequeño patrimonio que les sirviera a ellos o a sus hijos. Es decir, las posibilidades no las han decidido los ciudadanos, las han decidido los mismos que han creado esta gran estafa. Hay datos que son alucinantes. Los impagos de las hipotecas de los ciudadanos apenas llegan al 6% del quebranto de Bankia. La mayor parte, más del 20%, son constructores a los que sí aceptan la dación en pago.
Se meten en proyectos, se meten en promociones, que si no les sale bien, se las dan al banco. Al ciudadano no. Le quitan el piso y tiene que pagar la hipoteca. Esto es una gran injusticia que hay que acabar con ella ya. Porque ese quebranto supone solo un 6%, mientras que a los otros que han creado el 20% es porque han aceptado la dación. ¿Por qué esa distinción de unos y otros? Eso es otra cosa que nos tienen que explicar. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan esta crisis para llevar a cabo una maniobra que llevan intentando desde que el mundo es mundo. La reforma laboral es la misma que querían hacer hace 30 años, la que querían hacer hace 20 y la que querían hacer en los momentos de mayor bonanza económica. Es la misma, no puede ser que la misma solución sirva cuando vamos bien, cuando vamos mal, cuando estamos regular. Es una puta patraña, solo es una reforma para favorecer el despido. Y esa es la única realidad, para quitarle los pocos derechos que tenían los trabajadores y quitarle la poca pensión que tenían o las pocas indemnizaciones que les correspondían por derecho y por ley. El pueblo español ha firmado contratos durante años y años que solo atan a una de las partes, al pueblo. A los otros no les comprometen absolutamente nada. Es lo que están haciendo, como sabéis, con la nueva reforma. Están haciendo ERES, echando a la gente a la calle y recontratándolos por menos pasta o a otros. Y como vivimos ahora en la sociedad del miedo, esa es la razón por que la gente no chilla. Pero hay que perderlo, porque se van a ir de rositas. Y ahora, ya si teníamos deuda, que dicen que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ahora nos caen de momento 60.000 millones de euros más que tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo los vamos a pagar si estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? Va a salir el listo de la barba contándolo. O se va a hacer socio, ya no tiene que ir nunca más al Congreso porque se va a pasar la vida en el palco viendo el fútbol. Estamos viviendo esta vergüenza. La única razón por la que el otro día salió fue para poder irse al fútbol sin que la gente le dijera nada. Y se inventó un discurso absolutamente ridículo que ha creado un caos en toda Europa, porque como ya han entrado en la política de la mentira sistemática y están tan acostumbrados a mentir, les importa un carajo. Y todas las televisiones paran para hacer una retransmisión en directo de la intervención del señor Rajoy, que por fin, que ni siquiera en la campaña electoral hablaba, por fin habla al pueblo, para contarle una sarta de sandeces que no tienen pies ni cabeza y que encima siembra el desconcierto y el caos en Europa. Porque claro, dice, nos dan 100.000 millones por la cara, porque yo soy muy chulo y les he convencido. Al día siguiente, los griegos, los irlandeses, los portugueses dicen, si este no paga, nosotros tampoco. Y tienen que salir los políticos europeos a decirlo, pero este va a pagar, ustedes que somos gilipollas, que le vamos a dar la pasta por la cara. Claro que va a pagar, va a pagar los intereses que nosotros le pongamos. Y además se permite la chulería de decir, a mí no me presiona nadie, soy yo el que ha presionado. ¿De qué? Al día siguiente tiene que salir Durão Barroso, que es el encargado de presionar, porque le llama a la Merkel y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que os habéis ido de cachondeo o qué? Y tiene que salir Durão Barroso a hacer una declaración a todos los medios a tranquilizar a Europa, diciendo, no le tuve que presionar porque se sentó y fue muy amable. Firmó lo que le pusimos en 5 minutos. ¡Qué presión! Dijo, es verdad que no le tuve que presionar, porque se bajó los pantalones nada más llegar, joder. Esa es la verdad. Se armó el pollo porque quería ir al fútbol y entonces le dijeron, joder, Mariano, sal, macho, ¿tú alguna vez la cara? Que tenemos al de Guindos quemado, tenemos al otro quemado, la Cospedal está quemada, tiene que ir a ver las obras del Palacio que se está haciendo en mitad de la Mancha, joder. Que tienen cosas que hacer. Da tú la cara algún día y sale allí haciendo el club de la comedia, porque en el fondo les importáis un carajo y esa es la verdad. Es que no es democrático que una empresa privada tenga el monopolio de la información. Una empresa privada es una cosa que se monta para ganar dinero y para obtener beneficios. Cuando en un determinado estado, cuando en un país la mayor parte de los medios de comunicación son propiedad de empresarios o de corporaciones que tienen intereses propios vinculados a su lucro personal,
y juegan con un elemento que es un derecho fundamental, que es el derecho a la información, tenemos un problema en términos democráticos. No es aceptable que más del 50% del espacio audiovisual pueda estar en manos privadas. No es aceptable el uso de los medios públicos que, por ejemplo, en este país se les ha dado completamente ajenos a la participación de la sociedad civil. O sea, que lo público no implica necesariamente una gestión estatal de los medios, que puede haber muchos más sujetos sociales que se vinculen en términos democráticos a eso. Pero claro, para conseguir esto hace falta, y aquí las lecciones de América Latina son muy interesantes, hace falta poder político. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda esto el mundo, lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había 7 canales de televisión nacionales. No había televisión pública, todos privados. 5 pertenecían a banqueros. ¿Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España? Tenía una campaña despiadada, pues, a nivel de televisión para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de estas cadenas de televisión, que eran los banqueros. Entonces, no nos engañemos, saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés, Julián. Esta gente disfrazada de periodista trata de hacer política, desestabilizar a nuestros gobiernos para evitar cualquier cambio en nuestra región y perder el poder que siempre han ostentado. El grupo más destacado en todos estos años está claro que es el grupo Prisa, que tiene presencia en todos los sectores de la comunicación, en prensa, con El País, pero también con prensa especializada, deportiva y económica, en radio, con Unión Radio, con lo que es la fusión entre la antigua Antena 3 Radio y la cadena SER, y también en televisión, con 4, que es esa transformada Canal Plus, antigua Canal Plus, cuando se da la licencia en abierto, y la presencia también muy destacada en lo que es la televisión digital, las plataformas digitales, que es Digital Plus. Pero en los últimos años ha habido 2 grupos de comunicación que se le han venido a sumar en esta, entre comillas, pelea por estar entre los primeros grupos en España. Hablamos del grupo Vocento, que es fruto de la fusión entre Correo y Prensa Española, 2 grupos emblemáticos en el sector periodístico español, que también están presentes en prensa, con lo que tenía cada uno, con la que aportaba cada uno, y especialmente con el papel destacado de ABC, pero también con todo lo que traía el grupo Correo. En televisión, porque suman lo que era la participación que tenían en Telecinco, ahora menor, pero que ahí está, en una analógica, y la participación en la antigua Net TV, hoy reconvertida en Intereconomía, por tanto presentes en la televisión digital también, y de igual manera presentes en radio. A estos 2 grupos, a Prisa y a Vocento, se le ha venido a sumar hace muy poquito, hace un par de años, el grupo Unidad Editorial, que es fruto de la fusión de Recoletos y del grupo Unedisa. Esta fusión ha sido posible porque ha venido de la mano de un grupo extranjero muy potente, que es el grupo Rizzoli Corriere della Sera. Y la fusión ha significado la posibilidad también de la creación de un gran grupo multimedia que está presente en prensa, con El Mundo a la cabeza, pero con todas las publicaciones que tenía Recoletos, como era Expansión o como era el diario Marca, y además con televisión digital también. Tanto Recoletos como Unedisa fueron 2 de las adjudicatarias también de la otra televisión digital del año 2000, que es Veo Televisión. A mi entender, estos serían los 3 grandes grupos más destacados, más potentes en términos multimedia. Pero hay otro importante grupo, que es el grupo Planeta, que está muy presente en el audiovisual español con Antena 3 y con Onda Cero, y que también tiene una destacada presencia en la prensa con el periódico La Razón. Los medios de comunicación nos puede dar la sensación de que son algo diferente al otro tipo de empresas, ¿no?
En el mundo moderno, en el capitalismo, los medios de comunicación son parte del capital. No podemos decir que existen empresas que acumulan beneficios por un lado y que hay empresas mediáticas que se dedican a la información, al ocio, al entretenimiento, a la educación. No. Forman parte de todo el sistema capitalista en el que esos medios de comunicación son grandes corporaciones. Es decir, son empresas cuyo objetivo fundamental es obtener beneficio, no es otro distinto al objetivo que puede tener una empresa de coches o un banco o una empresa de armas. En 1996, Bill Clinton aprueba la Telecommunication Act, que es una ley, un acta, una ley que permite que entren en la propiedad de los medios cualquier tipo de empresa, es decir, construcciones y contratas, por ejemplo, o un banco. Quiere decir que intereses ajenos a la lógica comunicativa o de información empiezan a poder ser propietarios de medios de comunicación. En Estados Unidos, la Westinghouse compró CBS. CBS después se fusionó a Viacom y dio lugar a uno de los mayores conglomerados de comunicación a nivel mundial. En Europa podemos poner también el ejemplo de dos casos, de la Lagardère, que es una industria armamentística, o el grupo también Dassault, que es otra industria armamentística, metidas ambas empresas en los medios de comunicación. Solo por citar el caso de Lagardère edita el periódico Le Monde, y en el periódico Le Monde participa junto a Lagardère el grupo español Prisa. Si nos vamos a Italia, el grupo Fininvest de Berlusconi viene del mundo de la construcción y tiene que ver mucho con las aseguradoras. Y tiene una ramificación que es Mediaset, una ramificación mediática que llega hasta España a través de Telecinco. En la misma Italia tenemos también, por ejemplo, el caso de Rizzoli Corriere della Sera, que es el máximo accionista de un grupo español, como es Unidad Editorial, y Rizzoli Corriere della Sera está dominada por la banca italiana y por el grupo automovilístico Fiat. En Estados Unidos, entre 1996 y 2003, en este periodo de tiempo, el número de licencias de radio, de negocios de explotación de radio, de negocios de radio, subió un 5,9%, o sea, hay más negocios. Y el número de propietarios bajó un 35%. O sea, había más negocios, pero sin embargo, estaban en manos de menos personas. En España ha ocurrido exactamente igual. Desde la primera ley de televisión privada en el 88, que permitía un 25% de porcentaje, hasta la del 2002, el conocido como televisazo, que permite aumentar hasta el 100%, lo que vemos también es un aumento cada vez mayor de la concentración. Los cuatro principales operadores de libro, del sector del libro, disco, cine, prensa, radio, televisión en abierto y televisión de pago, los cuatro primeros operadores tienen el 84% de media de audiencias y a su vez controlan el 74% de la facturación de los respectivos sectores. Dassault, cuando entró en Le Figaro, una de las cosas que advirtió, Dassault es esta empresa francesa que he comentado que tiene que ver con la industria armamentística, cuando entró en Le Figaro, una de las cosas que le dijo a los periodistas es que había cuestiones que no se podían publicar porque podían poner en peligro los intereses del país. Uno se para a pensar qué significa los intereses comerciales, matizo, dijo los intereses comerciales del país. Uno se para a pensar qué significa esto de intereses comerciales del país, porque aquí puede caber todo. Y luego también uno se para a pensar cuáles son los límites al derecho a la información. Suelen ser el honor, la intimidad, la imagen, la protección de la infancia, pero nunca la limitación al derecho de la información puede ser los intereses comerciales de un país. El 80% de las informaciones que la radio y la televisión proporcionan a los ciudadanos en España se basa o se dedica a hablar sobre lo que la gente ha dicho. Declaraciones de un político, declaraciones de un empresario, declaraciones. No sobre lo que ha ocurrido, no sobre los hechos, sino sobre cosas que dice la gente. Entonces, la información sobre cosas que dice la gente
pues tiene unos límites. Y el presidente del Banco Central Europeo ha estado en Madrid, ha estado en una cumbre de banqueros y ha pedido a España profundizar en la reforma laboral y agilizar la de las pensiones. Ha dicho que son extremadamente importantes para la prosperidad de la economía. Los formatos modernos lo que están perfeccionando, y lo están haciendo mucho, es el lograr aparentar que te están informando cuando te están opinando. Ese es el gran mecanismo de seducción vanguardista que en este momento se está llevando a cabo. Cuando un periodista da una opinión disfrazada de información en un medio de comunicación, está haciendo algo muy grave, porque la potencialidad del medio convierte esa opinión en algo cierto, en algo veraz, que no necesita ser contrastado. En la Primera Guerra Mundial es el punto de verdad inflexión en esa confusión entre información y propaganda y en la implicación de los medios de comunicación en la guerra. Cuando Wilson se presenta a la reelección en Estados Unidos, se presenta con un discurso totalmente pacifista, ¿no? Porque, como él decía, nadie va a votar a una guerra. Sin embargo, un año después de ser elegido, tiene que orquestar toda una campaña para convencer a la población estadounidense de que hay que intervenir en esa guerra. Y ahí se creó la famosa Comisión Krill para doblegar, para cambiar la opinión pública estadounidense. Y se contrataron a periodistas para dar informaciones de lo que estaba pasando en Europa, se pagó a documentalistas para que hicieran documentales contando las barbaridades que estaban ocurriendo en Europa, se pagó a gente para que escribiera libros de texto e incorporara determinada visión de Europa. Había gente que iba por los pueblos y por las ciudades dando conferencias, profesores universitarios. Y curiosamente, quien inventa ese sistema complejo de propaganda no es una nación gobernada por un sistema totalitario, sino la democracia. El paradigma de democracia, que es Estados Unidos, crea en 1916 ya toda esta red compleja que es la propaganda. Pero lo curioso no es que en tiempos de guerra los medios de comunicación se subordinen a los intereses de los estados o participen también construyendo quién es el enemigo, quiénes son los amigos y favoreciendo que la gente apoye un enfrentamiento, una intervención. Lo curioso no es eso. En tiempos de guerra todo el mundo sabe que se ponen a servicio todos, ¿no?, el patriotismo. Lo curioso es que todo eso se prolonga en tiempos de paz. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne o habernos obligado a vivir dos familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba. Y dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. ¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo. Hemos pedido una comisión de investigación. Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno.
que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas, y por tanto soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas. En España no hay amnistía fiscal, hay un proceso de regularización de activos ocultos. La reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte, son medidas más bien de eficiencia que de recorte. La línea de crédito, plan global de saneamiento. Estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Rajoy, presidente. Populares, preparados. Populares, ya. Partido Popular. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Harsan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Hay otra cosa que me interesa mucho también, el doble lenguaje, que se está empezando a utilizar y que se lleva utilizando ya durante mucho tiempo. ¿Cómo cambiamos el lenguaje? Fuerzas de paz, aliados, fuerzas de paz, aliados, operación quirúrgica, daños colaterales. Todas estas frases, palabras bonitas, que nos alejan de la realidad, que nos hacen fácil el decir que, bueno, han matado unos soldados nuestros, no importa, son daños colaterales. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público, trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimientos, sino una determinada forma ideológica. Y si no, te echo. Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras, y los gestos de los políticos multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión, y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón, lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y habría que reproducirlo 300 veces. Los media convierten de esta manera la política en una representación teatral, donde incluso en nuestro país, por ejemplo, se ve a la televisión española llevando a políticos para que hablen allí, ¿no?, y que nos cuenten allí sus rollos. Y claro que los cuentan, pero claro, evidentemente tampoco pueden desentrañarse a sí mismos como lo que son, seres políticos, y por lo tanto quieren caer bien. Y como quieren caer bien, tienen que manipular de alguna forma la escena teatral que se les presenta. Piensen ustedes
que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores, es decir, lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers, los que hacen las noticias. Es Hermida con aquella voz, que aquella onda, es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente, es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está contando. Porque cuando uno echa una mirada a la prensa española, sobre todo a la prensa escrita, se da cuenta de que es inútil hacer un análisis sobre la ABC o la Razón, porque es todo tan desmesuradamente fascista que sin duda alguna no permite un esquema. Pero en cambio hay otros periódicos, como El País, que se las tiran de liberales, de progresistas, y sin embargo la van cayendo en cada una. En una de ellas titulaba muy solemnemente Chávez utiliza gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y tú dices, bueno, esto lo veo yo aquí en España cada 2 por 3 y no es ningún tipo de problema. Veo como zurran y aquí no pasa nada. O no podemos pedirle al País que haga unas grandes noticias de izquierda porque no lo es. Y por lo tanto, como no lo es, pues es tonto que nos empeñemos en decirles a los del País, oiga, que ustedes son de izquierdas, que ustedes son progresistas, porque nos dirán, perdona, nosotros somos una empresa que queremos hacer dinero y como tal empresa que queremos hacer dinero inserta dentro de un sistema capitalista en el cual es fundamental el control de la información, nosotros promovemos ese control de la información, ese dinero nos llega y ganamos un dinero y ya está. La batalla por la información se gana siempre al principio. Chávez es un terrorista. Y luego tienes que ser tú quien tenga que venir y decir, no, Chávez no es un terrorista, pero ya hemos dicho que Chávez es un terrorista, y a partir de ahí ya está. Lo importante es hacer pensar que Chávez es un dictador, es un autoritario, es un caudillo. Le llaman cada 2 por 3 en el País caudillo, sabiendo perfectamente lo que la palabra caudillo significa en España. Hemos tenido 40 años, por lo tanto sabemos muy bien lo que es un caudillo. ¿Chávez es un caudillo? No, Chávez no es un caudillo. Chávez es un hombre que ha ganado 14 elecciones. 14. Entonces, este tipo de planteamientos se ganan así, se ganan soltándola a la primera, sin mayor problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de respuesta. Porque si tengo capacidad de respuesta, a lo mejor resulta que mando una carta al director y el director, por supuesto, no me lo publica. Como le ha pasado al embajador de Venezuela en España, que no para de mandar cartas a la ABC, al País y a todos los demás, y no publicado. Mire usted, España no es un país pobre. El Producto Interno Bruto per cápita de España ya es el 94% del promedio de la Unión Europea a los 15. Oiga, no es tan pobre, ya estamos casi ahí. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la Unión Europea a los 15, es solo el 72%. Si en lugar de ser el 72% del promedio del gasto público social de la Unión Europea a los 15 fuera el 94%, teníamos 66.000 millones de euros más. ¿Qué ocurre? Le estoy diciendo que España tiene 66.000 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Entonces, vayamos política por política, cuestionando esa imagen de que no hay alternativas. Claro que las hay. Miren ustedes, ¿por qué el gobierno Zapatero congela las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros? Oiga, si usted revierte la bajada de impuestos de sucesiones que aprobó usted en el año 2006, si revierte de nuevo la rebajada de impuestos de sucesiones, usted podría conseguir 2.500 millones de euros. Y si recupera el impuesto de patrimonio, podría conseguir 2.200 millones de euros. Y si anula la rebajada de impuestos de las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, conseguiría usted 2.300 millones de euros. ¿Y usted? ¿Por qué baja las pensiones y no hace esto? ¿O por qué, señor Rajoy, usted recorta 6.000 millones de euros a la sanidad, que se va a cargar la universidad, el sistema sanitario? ¿Y por qué no revierte usted los impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan menos del 0.12% de todas las empresas de este país? ¿Por qué usted no revierte la rebajada de impuestos que le he sido y con ello consigo 5.600 millones de euros? Oiga, ¿por qué usted, señor Rajoy, recorta 600 millones de euros para el servicio de dependencia? ¿Y por qué no anula los subsidios a la Iglesia Católica para dar clases de religión católica en las escuelas públicas? 600 millones. ¿Me explico? O sea que hay que romper con esa imagen de que no hay alternativas. Claro que está. Yo me paso 48 horas al día mirando presupuestos. Claro que las hay. ¿Por qué hace eso y no lo otro?
Pues porque las pensiones afectan a los pensionistas, sanidad afecta a las clases populares, que tienen mucha menos influencia sobre el Estado que no aquellos grupos a los cuales se les tenía que haber aumentado los impuestos. Y estoy incluso hablando de revertir la bajada de impuestos. Porque claro, en la reforma fiscal del 2006 se hizo un enorme agujero fiscal de 20.000 millones de euros debido a aquellas rebajadas. Pues oiga, pues anule esas rebajadas. Solo anulando estas rebajadas, 20.000 millones. ¿Me explico? O sea que el argumento de que no hay alternativas es falso. Y el argumento de que no es sostenible el estado de bienestar, que está por encima de nuestras posibilidades, es una frivolidad. Claro que sí, que tenemos el dinero. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. O bien porque representan a estos intereses, o es porque tienen temor a enfrentarse con ellos. Salir a la calle. Mire usted. Lo peor que puede ocurrir es el sentido de que no se puede hacer nada. Mire usted. Y hay que recuperar la historia de nuestro país, que es muy olvidada. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Del año 1974 a 1978, España tenía el mayor número de agitación social que se ha conocido en Europa, liderada por el movimiento obrero. ¿Me explico? Mire usted, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, pero el hecho de que 1,5 millones de catalanes se salió a la calle ha tenido un impacto enorme en España. Oiga, si el día de la huelga general hay 8 millones de españoles en las calles, tiene impacto, le aseguro yo. ¿Me explico? No me negará que el 1,5 millones de catalanes ha tenido un enorme impacto en España. Pues mire, puede tener el mismo impacto si se dobla este número. ¿Lo ve? Muy bien. Pues vayan a la huelga general. Primera medida, como dije ayer, la deuda la va a pagar el guardia de la esquina. Se suspende todo pago de la deuda. Ahora bien, se toma la medida que ha tomado el presidente Correa en Ecuador. Ha dicho una auditoría a la deuda. Aquella deuda que tengamos como consecuencia de que se han hecho carreteras, yo qué sé, lo que se haya hecho, se paga. Pero cuidado, se paga con los plazos que yo diga y con la quita que yo imponga. Ahora, la deuda consecuencia de haber alimentado a los ladrones de la banca, que la paguen en dinero o la paguen con estancia en el puerto de Santa María o cualquier otro de los hoteles que tiene el Estado. No hay más salida. Claro, esto significa que la siguiente medida, y yo sé que ustedes van a tragar saliva, pero no la digo yo solo, están diciendo todos estos premios Nobel. Hay que salir del euro. El euro es una auténtica barbaridad. Compartir una moneda común con Alemania nos obliga a salirnos, o bien otra salida, que se vaya a Alemania. ¿Sí? No podemos estar dos economías en donde una está aprovechándose de la otra, gracias a su poder. Claro, esto no es fácil, esto es durísimo, esto es el 50% de la mesa de operaciones. Y a partir de ahí, empezar a hablar de medidas de urgencia. ¿Y cuáles son las medidas de urgencia? Pues hay medidas para que la gente retome la confianza, que vean que vamos a atravesar un periodo de tiempo difícil, pero que podemos salir. Salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros, nacionalización de la banca, nacionalización de los sectores estratégicos y una que la gente entiende muy bien. Cuando hace 2 o 3 años se pidió por parte de los agricultores, los que están en la huerta, sembrando y recogiendo las lechugas, las patatas, una cosita muy tonta. Queremos que cuando la patata, la lechuga o el tomate se venda en el mercado, que figure el precio que vale y el precio que se le pagó al agricultor. No quisieron. ¿Cómo van a querer? Lo cual demuestra con quién está el poder. ¿Por qué? Porque uno de los explotados es el agricultor. Entre que él cría la lechuga y se vende en el mercado, ha pasado por tantas manos
y casi todas, ninguna limpia, salvo excepciones. Salvo excepciones. Ahí, cuando se plantea en el programa que el Frente Cívico propone, saneamiento de los canales de comercialización, estamos hablando de esto, que la lechuga les cueste a ustedes y a mí más barata y que le cueste y que perciba más dinero el que la siembra. ¿Qué es posible? Acercando los dos extremos, el del productor y el del comprador, y saneando esos canales. Pero hay más, las medidas que el gas, la electricidad, los transportes pasen a ser de dominio público. Y hay más medidas, son 10 las que se han puesto, el famoso decálogo, la independencia del Estado y de la Iglesia, que no es el ataque a la Iglesia, la independencia, tú por aquí y yo por aquí. Digan ustedes la misa que quieran, por supuesto, pero el dinero público, porque hay una cosa que se dice, que el otro día tuve que entrar a contestar en un debate, no, yo pago mis impuestos y de mi dinero le doy a la Iglesia lo que yo quiero, es mi libertad. No. Cuando el Estado te pone que pagues un impuesto, tu dinero no es tu dinero, es de todos. Y tú no puedes dar de los impuestos este dinero a la Iglesia, no. Cuando tú pagues al Estado, de tu bolsillo lo que te quede, dale a la Iglesia lo que quieras. Pero no des la parte que le tienes que dar al Estado, no se la des a la Iglesia, tú le das después. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es que hay que darle al César el impuesto. Y a Dios nuestro Señor, representado parece ser por la Iglesia, le das de tu bolsillo lo que tú quieras. No mezclemos y ni confundamos términos. Es una de las medidas que se propone. Y como ya no tengo memoria, me están señalando. Bueno, banca pública. Si nacionalizamos la banca, es para que haya una banca pública. Pero ¿esto cómo puede ser? Pero si esto se propuso por parte de Izquierda Unida en el año 93, 94. ¿Y cómo se hace la banca pública? Decía entonces, miren ustedes, la Corporación Argentaria, el Instituto de Crédito Oficial, el Banco Exterior de España, las cajas postales. Había bancos pequeños del Estado, el Banco de Crédito Local que le prestaba al Ayuntamiento, y creamos la banca pública, que preste más barato, pagándole también de esa banca pública. Bien, ¿y esto quién lo va a hacer? Con lo cual ya abordo el final de mi intervención. Ante esta situación sale de la gente, a veces orientado desde determinadas tertulias, una serie de ideas. Otras elecciones, vale. ¿Y quién las gana? ¿El PSOE? Bueno, vale. ¿Y las gana el PSOE? ¿Y qué? Porque yo todavía tengo memoria de que el año pasado, cuando se cambió la Constitución, fueron de la mano de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y que se cambió la Constitución, ¿saben ustedes para qué? Para que se dijera en el artículo 135 que el pago de la deuda a los bancos alemanes está por encima de los gastos en educación y en sanidad. Lo primero que hay que pagar. Esto es tan grave que un gobernante firme, que primero hay que pagarle a un deudor, a un acreedor extranjero, en detrimento de la población, tiene un nombre muy feo, pero lo digo públicamente, a ver si hay un juez que me lo diga. Se llama delito de alta traición para su patria. Delito de lesa patria. Pero estamos tragando. Así que elecciones, pues bueno, podemos esperar que Izquierda Unida es muy pequeñita. ¿Creen ustedes que va a pegar un tirón? Imposible. Y aparte de eso, necesitaría un entrenamiento. Hay quien dice, aquí hace falta que llegue un hombre con 2 riñones. Ya estamos perdidos. Es el grito de la desesperación tonta. Porque hasta ahora, lo poco historia que yo sé me ha demostrado que estos hombres siempre se han puesto del lado de ellos. Franco, Pinochet, Mussolini, Hitler. Nunca he visto uno que se haya puesto del lado de los pobres. Siempre se ha puesto del lado de ellos. De modo que cuando alguien parado dice aquí hace falta un hombre con 2 riñones, está pidiendo, quiero un capataz que me dé más leña, que este me da todavía poca. Es decir, la mayor sumisión que puedo entender. No queda nada más que una. Y no es fácil. De verdad que no es fácil. Pero estamos hablando en situación de desesperación. Estamos en las últimas. Estamos en un momento de excepción.
Y en los momentos de excepción son soluciones de excepción. No son perfectas, no están hechas con tiralínea, pero son las que pueden darse. O la mayoría toma esto en sus manos, o aquí no lo arregla nadie. ¿Y quién es la mayoría? El 98% de la población. Son de la mayoría el parado. Son de la mayoría el padre del parado. Son de la mayoría el que cobra una miseria por trabajar 12 horas. Son de la mayoría la mujer que la echan del trabajo porque se queda embarazada. Son de la mayoría aquellos jubilados que cobran pensiones de miseria. Esa es la mayoría, el 98% de la población. ¡Qué bonito!, lo digo yo. Pero es que esa mayoría no está unida. Esa mayoría está dividida en voto, en idea. Hay quien dice, yo paso de todo. Vale, hasta que vayan a por ti. Hay una parte de esa mayoría, que no es muy numerosa, pero es importante, que lo vemos siempre en todas las huelgas, las manifestaciones, donde hay miles de siglas de gente, el 15M, la Mesa de Héctor, Izquierda Unida, gente que se mueve, que cuando llenamos las calles y decimos que hay miles de personas, decimos es importante, y los miles de personas que no están allí. ¿Dónde están? Esos, por mucho que nos duela, por mucho que nos irrite, sin esos no podemos cambiar. Este es el problema de estos momentos. Conseguir que esa gente dé el paso. Y va a costar porque están acostumbrados a no pensar. Les da miedo pensar. Están en un país en donde la gente tiene valor para ponerse delante de un toro, pero le presentan un libro y sale huyendo, como alma que pide al demonio. Lo hemos heredado del siglo XIX y del XX. Bueno, pues con paciencia. Eso es lo que intenta el Frente Cívico. Desembarcar en esa población. Necesitamos en el mismo lugar de los liderazgos mucha organización. Tenemos que armar nuestras convergencias. Es decir, están naciendo 1000 reuniones, están naciendo 1000 espacios, están naciendo de las 1000 necesidades que tenemos. Tenemos que ir pensando sin prisas, sin prisas. Es el lema del 15M, vamos despacio porque vamos muy lejos, sin prisas pero sin pausas. Necesitamos ir organizando nuestras convergencias. Seguramente las mareas son importantes, pero no van a servir hasta que se conviertan en tsunamis. Necesitamos, fíjense ustedes, unas convergencias que consigan lo que dicen mis amigos, los chicos del maíz, que el miedo cambie de bando. Y por último, para terminar, necesitamos muchas ideas. Y para tener ideas, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a experimentar. Una cosa que he aprendido en América Latina, lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, le decía, inventamos o erramos. Estamos en un momento histórico donde se están cerrando muchas puertas, donde se están cerrando muchos caminos y para empezar el viaje tenemos que atrevernos a inventar. Contaba mi maestro, Jesús Ibáñez, la historia de un monje zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que era verdad y lo que era mentira. Y llega el día de la última enseñanza y lo manda al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si me dices nada, es decir, si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara al maestro y le digas, ¿y si te doy yo a ti ahora con ella en la cabeza? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible hay que inventar una nueva dimensión. Y para inventar una nueva dimensión es que estamos aquí, en este Frente Cívico, con coraje para atrevernos a pensar. Necesitamos nuevos lugares, el centro, ¿qué es el centro? ¿Qué es ese no lugar? Es verdad que la Revolución Francesa nos enseñó a pelear por la libertad, que la Revolución Rusa nos enseñó a pelear por la igualdad, que después el Estado social juntó las dos cosas y se inventó ese no lugar que es el centro. Como alguien decía, nunca vamos a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento gritando antes de que lo ejecuten, ¡viva el centro! Porque por ser de centro nadie te va a ejecutar. Tenemos que atrevernos a salir de esa trampa del centro y atrevernos a recuperar los espacios de las ideas. Tenemos que ser capaces de volver a entender
cuáles son aquellas ideas que emancipan y aquellas ideas que regulan. Tenemos que tener ideas acerca de qué tipo de Europa queremos, no esas cartas que mandan como si fueran realmente los amos del mundo, porque igual es verdad que lo están siendo porque somos todavía obedientes, esas cartas que mandan desde la Unión Europea diciendo que hay que aumentar los despidos, que hay que bajar el número de funcionarios, que hay que aumentar las privatizaciones, que hay que acabar con la negociación colectiva, que hay que liberalizar los servicios, que hay que reducir las pensiones, que hay que reducir el sector público. Sabemos cuál es el modelo de ellos. ¿Nos atrevemos a tener el nuestro propio? Y fíjese, lo último, necesitamos ser corresponsables. Si alguien está esperando que del Frente Cívico o de cualquier otro tipo de organización salga una nueva red clientelar, olvídense. Si alguien está esperando que tiene que venir a un nuevo lugar de la política a que le den aquello que ya no le da ni el PSOE ni el PP, olvídense. Estaba hace 3 días con la gente de Syriza en Londres. Ellos decían que tuvieron el coraje de decirle a la gente: no somos el sucedáneo de los viejos partidos a los cuales queréis apoyar porque os daban cierto bienestar, desentendiéndoos de cómo le iba al resto del mundo, y que como ahora os han fallado queréis un sustituto. No somos ningún tipo de sustituto, somos vosotros mismos. Y si no estáis dispuestos a que nosotros y vosotros seamos lo mismo, no vengáis aquí, entregaros a otros frescos claustros de la vieja política, porque aquí hace falta mucho más coraje. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Ustedes se dirán, mucha tarea, ¿verdad? Pues sí. Ayer decía un poeta que ni la risa ni las lágrimas nos puedan volver mediocres. Por América Latina siempre en mis charlas termino contando una historia de un brasileño, de Betinho. El bosque arde, todos los animales huyen despavoridos, el fiero león, el rinoceronte, el hipopótamo, y de pronto el pequeño colibrí se para, se frena, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales, avergonzados, le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el pequeño colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Ojalá, por respeto a los que pelearon antes que nosotros, a los que anticiparon nuestra rabia, ojalá por respeto a todas ellas y a todos ellos, hagamos cada cual nuestra parte. Y ojalá yo haya hecho hoy mi humilde parte compartiendo con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, patrañas, censura, la marca España un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo, puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Asesinato legal, doctrina, el Ministerio de Sanidad asesina. Nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira
Cepeda, Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Últimamente se han trazado muchos paralelismos entre Obama y Franklin Delano Roosevelt. Así que hablaré un poco de este último. Les contaré una anécdota estupenda que podría ser inventada sobre cuando lo visitaban representantes de sindicatos u organizaciones progresistas y le proponían medidas nuevas y avanzadas para que las incluyese en el New Deal. Él los escuchaba con atención y al final decía: ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo. Y ellos así lo hacían. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007? 2. 21. En fin, la otra razón para recordar esta historia de la lucha social es que nos dice algo muy importante, algo que debemos recordar en estos momentos en que nos jugamos tanto. Nos enseña que si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico, tendremos que salir ahí fuera y obligarlos. Gracias.